Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología Psicología al al micrófono. micrófono. Para el día de hoy estaremos abordando una pregunta muy interesante porque se trata de algo que todos experimentamos. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es una emoción universal que tiene un propósito y es de supervivencia. Puede que todos lo veamos como algo negativo, pero en realidad sin este no estaríamos aquí. Tal cual, el miedo se activa cuando estamos ante situaciones de peligro o amenazantes y prepara el cuerpo para que reaccione ante estas. Por eso decimos que se trata de una función adaptativa. Aquí entran las conductas que todos conocemos de luchar o de huir. Y ahí es cuando ya no nos protege, sino que nos limita. Por ejemplo, cuando hablamos de miedo patológico es cuando este se activa ante una situación que en realidad no es tan amenazante o no es amenazante. Otro ejemplo es cuando a pesar de que el miedo, bueno, no, de que la situación amenazante o de riesgo ya pasó, el miedo sigue ahí instaurado. O también cuando ese miedo se vuelve excesivo hasta el punto de que puede generar una crisis de angustia. Sí. El miedo es una emoción básica, pero cuando este se intensifica, este crece, se vuelve un problema más serio y termina siendo un trastorno de ansiedad. Dentro de estos trastornos encontramos muchos tipos, pero para el episodio de hoy nos centraremos en tres o cuatro. El primero, las fobias específicas; el segundo, el trastorno o crisis de angustia; y el tercero, la agorafobia, haciendo especial énfasis en esta última. Y para hacerlo más claro, hemos traído un caso de trastorno de ansiedad en el cual intervenimos las dos. Dice así. Esta Estela, que tiene 17 años, vive con su familia en un entorno bastante sobreprotector. Su primera crisis de angustia ocurrió a los 11 años cuando ella quedó atrapada en el ascensor por jugarle una broma a sus padres y pues al momento en el que ella se dio cuenta de que el ascensor no abría, de que no se movía, entonces comenzó a sentirse angustiada, empezó a sentir que su corazón palpitaba de manera rápida, sudoración en las manos, en el cuerpo también, y también una falta de aliento, entre otros síntomas. Años después, Estela se graduó e ingresó a la universidad. Como sabemos, la universidad se trata de una etapa de independencia. Queramos o no, nos enfrentamos a nuevas situaciones o que ya habíamos enfrentado, pero que nos parezcan amenazantes. Esto es justo lo que le pasó a Estela. Entonces, ella comenzó a evitar los buses, los centros comerciales, los teatros, quedarse sola en las aulas de clase. Y algo muy característico es evitar salir sola. Uh-huh. Ante esto, debido a que es un problema a gran escala, Estela decidió que iba a parar sus estudios universitarios por un tiempo. Sí. Interesantemente, algo que nosotras notamos de este caso es que Estela no le tenía miedo propiamente al elevador, como podríamos pensar debido al evento vital estresante que ella sufrió años atrás, sino que ella le tenía miedo a esa sintomatología de angustia que podría experimentar y ante la cual no podría huir o recibir ayuda. O sea, le tenía miedo a esa sintomatología que ya había experimentado años atrás Uh-huh. y a la incapacidad frente a esta. Precisamente los trastornos de ansiedad se definen por la presencia de un miedo o una ansiedad que son desproporcionados en relación con la situación real y que generan cambios en la conducta. Entre otras palabras, no es solo sentir nervios, sino experimentar esa angustia que es constante y amenaza de alguna manera tu vida cotidiana, seguir con normalidad tu vida cotidiana. Pero bueno, ya que hemos dado un contexto general de este caso, que es el caso de Estela, ya que
También dimos una breve introducción acerca de qué son los trastornos de ansiedad. Pasemos a esa parte etiológica, es decir, esos factores precipitantes, precedentes y que mantienen el problema. Por ejemplo, a nivel genético, una persona con antecedentes de ansiedad es mucho más vulnerable a desarrollarla. En cuanto a lo temperamental, características como la inhibición en la infancia o la dependencia parental también predisponen a experimentar unas manifestaciones de ansiedad en el futuro y de alguna manera esto afecta en el desarrollo porque en algún momento ella tiene que exponerse a estas situaciones. El entorno también cumple un papel fundamental. La sobreprotección por parte de los padres, la falta de estímulos que nos hagan enfrentarnos a riesgos y el reforzamiento en sí de la conducta evitativa también favorecen el desarrollo futuro de una conducta ansiosa. Por otro lado, los eventos vitales estresantes también pueden funcionar como detonantes, especialmente si los vemos desde la perspectiva del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante o incluso desde el condicionamiento bueno, el aprendizaje vicario, que es a través de la observación del otro. Todo eso lo podemos ver claramente en el caso. Un dato importante es que la madre de Estela tiene conductas evitativas al momento de conducir. Entonces, de alguna manera, Estela puede haber interiorizado estas conductas y haberlas aplicado después. Desde la infancia, Estela siempre tuvo un temperamento inhibido. Ella, a diferencia de los otros niños, ella no iba a explorar su entorno, no, ella no lo hacía. Ella esperaba una autorización o el acompañamiento de sus padres para hacerlo y los padres lo justificaban diciendo que ella se sentía más segura, así. Lo que tradujo a una menor autonomía de parte de ella. Como mencionaba anteriormente, entonces si lo vemos desde la parte del condicionamiento clásico, ese evento vital estresante, quedarse atrapada, o sea, el detonante, se asoció directamente con esos síntomas de pánico, con la crisis de angustia que ella tuvo, lo cual explica el temor que ella padece actualmente. Ahora, si lo vemos desde la parte del condicionamiento operante, es constante la conducta evitativa en Estela. Ella procura evitar enfrentarse a esas situaciones que percibe podrían detonar una conducta ansiosa, una crisis de angustia. Por otro lado, además, Estela entró a la universidad, ¿no? Esto intensifica la problemática porque ella se debe exponer a mayores estímulos, a mayores situaciones que ella interpreta como peligrosas. Además, hay que tener en cuenta que debido a su edad, es una adolescente casi adulta de 17 años, no es posible que sus padres la estén acompañando constantemente, lo cual también favorece la problemática. Prosiguiendo con el cuadro clínico, si volvemos al momento en el que Estela se quedó encerrada en el ascensor, vemos que allí apareció su primera crisis de angustia y en ese momento se manifestaron muchos síntomas fisiológicos como la sudoración, la taquicardia, mareo, porque se mareó también y entre otros síntomas. Cognitivamente lo que observamos en Estela es un miedo anticipatorio, es decir, ella siente una ansiedad intensa con tan solo pensar que puede estar en una situación o en un lugar en el que no pueda escapar o no pueda ser ayudada en caso tal de que vuelva a presentar los síntomas de aquella crisis que ya vivió. Y ese miedo anticipatorio es lo que mantiene el problema. Conductualmente ella responde con evitación o huida. Es decir, por temor a revivir esa misma angustia que sintió, ese malestar, ella pues los evita. Y en caso de que no pueda evitarlos, ella prefiere enfrentarlos estando acompañadas preferiblemente de sus padres. Eso mismo ha tenido repercusiones sociales y funcionales. Entonces, por ejemplo, cuando Estela entró a la universidad, esperaríamos que ella formara nuevas amistades, pero fue en este momento que la ansiedad se intensificó. Entonces, Estela, cuando la invitaban, rechazaba los lugares por miedo a que puedan detonar la ansiedad y que ella no pueda ser ayudada o no pueda escapar de la situación. También ella decidió que iba a abandonar sus estudios temporalmente debido a que eran situaciones a las que ella se debía enfrentar diariamente. A continuación vamos a hablar de la evaluación, pero en este caso no nos vamos a extender demasiado, porque para explicar muy bien la evaluación se necesitaría un episodio completo.
Entonces, vamos a proseguir. Bueno, sí, de manera rápida, a Estela se le aplicó lo que se conoce como Spence Children's Anxiety Scale, que es una prueba que permite identificar las fobias, las angustias, las agorafobias y en sí medir la intensidad de la ansiedad. Luego también se utilizó un inventario de agorafobia, que esta prueba permitió pues evaluar la intensidad de síntomas de ansiedad en general, los fisiológicos y, y los conductuales en las situaciones temidas por parte de Estela. Y por último, como suele ocurrir en todos los casos, se realizó una entrevista mixta, es decir, semiestructurada, en donde se obtenieron datos como por ejemplo los antecedentes familiares, el evento detonante, las conductas evitativas, o sea, todo tipo de datos que eran importantes para la construcción del caso y poder dar a continuación la impresión diagnóstica que nosotras tenemos acerca de Estela. Nosotras concluimos que Estela padecía una agorafobia. Ahora bien, esto no sale de la nada. Como psicólogos tenemos que basarnos en unos criterios específicos del DCM-5 o del CIE-11. Nosotras les estaremos hablando acerca de la parte del DCM-5. El criterio A indica que una persona debe experimentar miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de cinco situaciones específicas. La primera situación son, por ejemplo, los autobuses, es decir, los medios de transporte públicos. Estela teme a que debido a las circunstancias ella pueda padecer un ataque de pánico, una crisis de angustia y no pueda escapar o ser ayudada. La segunda son los sitios cerrados como los cines, y en este caso está el factor principal de la agorafobia de Estela, pues ya que le pasó en un elevador. La tercera es estar en una multitud. Estela no es que le tenga miedo a las personas, no es que tenga una fobia social, sino es que ella, desde su perspectiva, debido a la cantidad de estímulos, debido a que con mucha gente el espacio se cierra, tiene la misma idea de lo de los medios de transporte, que ella no pueda escapar o no pueda pedir ayuda. Y la cuarta situación es estar fuera de casa sola. Eso también aplica, ya que Estela tiene miedo a enfrentar cada una de estas situaciones solas, por lo que siempre necesita ayuda de sus padres para acompañarla. Continuando, el criterio B establece que el individuo teme o evita estas situaciones por la idea de que escapar podría ser difícil o que no dispondrá de ayuda si aparecen estos síntomas tipo de pánico u otros síntomas incapacitantes o vergonzosos. Ella no le teme a la situación en específico, ella le teme a el cómo va a sentirse cuando le suceda esto, a la incapacidad que esos síntomas le van a generar. Por eso evita las situaciones en las que percibe que podría ser difícil escapar o pedir ayuda, como le pasó durante la primera crisis en el elevador. El criterio C establece que las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Para Estela no es necesario que ella se encuentre en esa situación o en ese lugar, con tan solo anticipar que le podría ocurrir una crisis de pánico, es decir, esa sintomatología, esas reacciones fisiológicas, ella ya tiene un tope de ansiedad. El criterio D indica que las situaciones agorafóbicas se evitan activamente. Se requiere la presencia de un acompañante o se enfrentan con miedo a una ansiedad intensa. Lo mismo ocurre en Estela, ella siempre que pueda evita este tipo de situaciones, este tipo de lugares, y cuando no, pues ella procura afrontarlos junto a alguien de confianza. O sea, ella requiere como que ese apoyo en caso tal de que ella llegue a sufrir una crisis de angustia dentro de lo que ella piensa. El criterio E señala que el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que representan las situaciones agorafóbicas según el contexto sociocultural. Yo siento que esto no necesita mucha explicación, simplemente no es común escuchar a una persona, tengo miedo de que me empiecen a sudar las manos, me empiece a dar mareo, Exacto. o sea, que me dé una crisis de angustia y que no pueda huir o escapar. Sí. El criterio F indica que el miedo, la ansiedad o la evitación son continuos y duran típicamente de 6 meses o más.
El evento detonante de Estela fue cuando tenía 11 años y quedó atrapada en el ascensor. Pero la agorafobia se desarrolló a partir de ese episodio y ha persistido en el tiempo. Por otro lado, el criterio G establece que el miedo, la ansiedad o la evitación causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en áreas importantes del funcionamiento, como por ejemplo lo social, lo laboral, lo académico. En el ámbito social, por ejemplo, se esperaría que Estela comenzara a formar nuevas amistades, pero no lo hace debido a la habitación a distintos lugares y situaciones, haciendo que relacionarse se vea interrumpido. Finalmente, ya terminando con esta parte de los criterios, el I establece que el miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden explicar mejor mediante los síntomas de otros trastornos mentales. Por ejemplo, los síntomas de Estela no se limitan a una fobia en específico tipo situacional, ni a situaciones sociales como la ansiedad social. Tampoco está relacionado con las obsesiones como lo es el TOC. O sea, esto no ocurre en este trastorno, esto ocurre en otros. Y es a partir de aquí que consideramos muy importante hacer un diagnóstico diferencial, es decir, verificar que lo que tiene la paciente, en este caso Estela, sí es una agorafobia y no lo estamos confundiendo con cualquier otro trastorno. Dentro de los trastornos de la ansiedad, como lo es la fobia en específico, el trastorno de angustia y la agorafobia, hay una gran similitud en estos, pero al momento de diferenciarlos puede haber una complicación. Por ejemplo, para distinguir la agorafobia de las fobias específicas situacionales, el DCM establece que solo se va a diagnosticar una fobia específica situacional cuando el miedo, la angustia, la ansiedad o la evitación se dirige o se limite a una sola situación. En el caso de Estela, esto no ocurre. Su miedo ya no se limita a una fobia o a una cosa en específico, sino que Como el ascensor, no. no, sino que se deriva a muchísimas situaciones, como lo es el transporte público, los centros comerciales y las multitudes. Además, algo importante a mencionar es que Estela no le teme al daño físico que podría tener. Es decir, un ejemplo, una persona que le tenga fobia a los animales, a los perros, le tiene miedo porque existe la posibilidad de que lo muerda. Este no es el caso de Estela. Ella a lo que teme es a experimentar esa sintomatología de pánico y a qué tan incapacitada puede estar frente a ella. Lo que hace que la evitación sea su estrategia principal. Por otro lado, tampoco podríamos decir que Estela padece un trastorno de pánico o de angustia, como se le solía llamar antes. Exacto, los trastornos de angustia se caracterizan por ser inesperados. Para cumplir con estos criterios, la crisis no pueden ser síntoma de otros trastornos ni por otras situaciones. En el caso de Estela esto no sucede, o sea, ella tiene un temor concreto, pero no es como si ella tuviera crisis concurrentes, ni tampoco como si estas ocurrieran de manera inesperada. De hecho, la única que conocemos así puntual es la que le dio cuando se quedó encerrada en el ascensor años atrás. Considerando todo esto, Estela cumple con todos los criterios para la agorafobia. Una vez se dio el diagnóstico y se tuvieron en cuenta cada uno de los factores involucrados, lo que hicimos fue crear un plan de intervención, el cual llevaba por objetivos los siguientes. Eh, entonces, reducir la ansiedad fisiológica y el miedo anticipatorio, disminuir la evitación de espacios cerrados y contextos agorafóbicos, favorecer la autonomía y reintegración progresiva de las actividades académicas y sociales y, por último, promover recursos de afrontamiento efectivos para prevenir recaídas. Se usaron técnicas como la psicoeducación para dar información clara sobre qué son la ansiedad, qué es la ansiedad, qué es la agorafobia y qué son los trastornos de angustia.
También se llevaron sesiones dedicadas al control fisiológico, es decir, durante estas se dotó a la paciente de herramientas para poder controlar o en el mejor de los casos disminuir las reacciones fisiológicas antes y durante la exposición a estos estímulos aversivos o temidos. Se usó la terapia cognitivo-motivacional, que con esa se buscó identificar y modificar pensamientos distorsionados relacionados con el miedo y la incapacidad percibida. Otra cosa muy importante que es algo que se suele llevar a cabo en casi todos los procesos de tratamiento de las fobias, se llevaron a cabo terapias de exposición con el propósito de romper ese patrón de evitación tan marcado en el caso de Estela y de esta manera habituar al organismo a los estímulos temidos. Se usó el refuerzo positivo para reforzar el logro en cada exposición y promover los avances de la autonomía de Estela. Como sabemos, cada una de estas técnicas hacen parte de la terapia cognitivo-conductual. Sobre esta lo que podemos decir, así como por encima, es que se llevaron a cabo alrededor de unas 16 sesiones, cada una se dividieron pues en estas técnicas ya mencionadas, en otras que no fueron tan relevantes o en el reforzamiento de las que ya se habían empleado. Y por último, se involucró a la familia para reducir lo de la sobreprotección y evitar que reforzaran la evitación por parte de Estela. Algo que debemos tener en cuenta independientemente del caso son las consideraciones éticas. Con ello nos referimos a la confidencialidad del paciente, por ejemplo. De hecho, Estela no es el nombre real de el individuo de este caso, sino que es un nombre que nos inventamos para proteger su identidad. También, cuando trabajamos con menores de edad, es importante obtener el consentimiento informado por parte de los padres. De lo contrario, no se puede continuar con el proceso. También se buscó respetar la autonomía del adolescente, garantizando su participación en la toma de decisiones y estableciendo límites en la relación eh, terapéutica. Finalmente, ya una vez estableció este programa de intervención, este plan de intervención, y pues el caso de la paciente, o sea, todos los factores involucrados ahí, nuestro pronóstico es relativamente positivo, o sea, consideramos que debido a la edad de la paciente, debido a las evidencias científicas de la eficiencia de la terapia cognitivo-conductual en la agorafobia, las expectativas respecto al cambio y la transformación en la conducta y en los pensamientos de Estela es positiva. No obstante, también debemos tener en cuenta eh, la función que ejerce la parte de la sobreprotección por parte de los padres. Para poder que el pronóstico continúe como lo que se espera, que es algo positivo, los padres deben poner de su parte. De lo contrario, pueda que haya una afección en esa evolución. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que toda la información presentada junto al caso les haya sido gratificante y que la información sobre los trastornos de la ansiedad les haya quedado muy claro.